¿Cómo están? Sí, la verdad es que sí nos alegra verlos y yo creo que es bueno cuando una persona viene a escuchar un consejo de parte de Dios. A mí me dice, no sé a los demás que les diga, pero a mí me dice que le pones un valor al consejo de Dios. Y cuando tú y yo empezamos a tomar valor o le empezamos a dar un valor a ciertas cosas, lo empezamos a considerar más que a otras cosas. Y entonces es bueno que tú y yo empecemos a considerar más la palabra de Dios más que otras cosas. Y como lo consideramos más, lo buscamos más, lo tratamos de entender más, nos tratamos de sumergir un poquito más en esto. Y como Rubén decía, continuamos con esta serie llamada Reflejos. Y la verdad es de que antes de arrancar con el tema, me gustaría hacerte 3 preguntas, que no tienes que levantar la mano y las contestas. Pero no sé si estas semanas, por medio de estos temas, tú tuviste como el tiempo de verte al espejo. Conforme a los temas, yo sé que diario nos vemos, bueno, no sé si todos, pero es vernos a través del espejo. Y la otra es decir, bueno, ¿cuál fue tu espejo? Porque nos podemos ver a través de un espejo que no es el de Dios. Nos podemos ver a través del consejo de Dios y nos podemos ver a través de lo que las personas piensan de nosotros o esperan de nosotros. Lo que la visión de la empresa donde trabajas puede ser un espejo. Y tú te ves a través de esa visión y a lo mejor no eres parte de esa visión, no eres parte de esa misión, pero nos obligamos a ser parte de eso. Y no yo digo que esté mal, sino que es bueno verse al espejo a través de la palabra. Y la otra pregunta es, ¿cuántas máscaras identificaste que hay en tu vida? Porque usamos algunas máscaras, Rubén nos los compartía, pero hasta que voy al espejo me doy cuenta que tengo una máscara. Y cuando me quito la máscara es cuando puedo ver realmente mi condición y puedo ver realmente cómo soy. Y el punto de estos temas es de que no solamente veamos nuestra condición y veamos que hasta cuando voy al espejo me doy cuenta que tengo el ojo morado, me doy cuenta que no fue alguien más el que me pegó, que fui yo el que me pegué. Y es donde puedo tomar de parte de Dios algo que me va a traer una sanidad, me va a traer una libertad. Porque no estoy como descalificando algunos espejos, sino solo quiero hacer un énfasis de que la palabra de Dios es el único espejo donde vamos no solamente a ver nuestra realidad física, emocional, existencial, espiritual, sino que vamos a encontrar una puerta de esperanza. Muchas veces nos vemos y vemos que no somos conforme al espejo en el cual nos estamos reflejando, pero en la palabra de Dios hay una puerta de esperanza. O sea, Dios nunca me deja en la mente y en el corazón solo diciéndome mis errores. Sino Dios siempre me anima, siempre me exhorta. Su palabra siempre sí me va a decir mi condición, sí me va a decir en qué estoy mal, sí me va a decir por qué caí en ese error. Muchas veces solo vemos que la palabra me dice, sí, estás mal en esto. Y nos quedamos ahí y nos sentimos como agredidos por Dios y nos alejamos un poquito y pensamos, cuando yo sea bueno voy a acercarme a Dios, y eso nunca va a pasar porque nadie es bueno. Pero es bueno cuando veo que, cuando entiendo mi situación, cuando veo que estoy golpeado, cuando veo y le pregunto a Dios por qué caí ahí. Dios me va a explicar y Dios me va a decir, ¿te acuerdas el día que te dije que no hicieras esto? ¿Te acuerdas el día? No, sí, Dios, pues por eso estás ahí. Pero, y a veces decimos, no, sí, cierto, Dios, ya, perdón. Entramos como a la parte del proceso de arrepentimiento y lo mejor, créeme, lo mejor no solamente es quedarnos con esa visión de quiénes somos, sino preguntarle a Dios, ¿por qué estoy en esta situación, Dios? ¿Cómo llegué aquí? No sé si te ha pasado, pero yo he pasado por temporadas donde he visto hacia atrás mis acciones y le he dicho, Dios, o sea, ¿por qué hice lo que hice? ¿O por qué dejé de hacer? ¿O por qué te abandoné? ¿O por qué no te consideré en todo esto? Y Dios es bueno, en verdad, créeme que Dios me hace entender su voluntad. Y Dios me va a explicar, ¿te acuerdas ese día? Hiciste esto por esto, pero
Dios siempre tiene ese pero que nos saca de problemas. Y esa es la puerta de esperanza. Jesús es una puerta de esperanza. Eso lo dice en Oseas, en el capítulo 2, versículo 14. Dice, Jesús es una puerta de esperanza en medio del desierto. Y lo interesante de esto es de que nos vemos, nos quitamos la máscara, nos reconocemos, pero entramos a un proceso diferente. A veces queremos entrar al proceso de que nuestra vida sea transformada sin verme al espejo, sin quitarme la máscara, sin reconocer cómo estoy. Y si lo hacemos como por el deber ser, y yo quiero ser bueno porque así dice Dios que tengo que ser, pero nos encontramos inestables y constantemente le fallamos a Dios y nos sentimos culpables y nos sentimos que somos malos hijos y sentimos que no somos parte de Dios, pero somos parte de Dios y Él nos lleva a más. No sé si todos quieren ir a más o no. Y la verdad es que como personas interactuamos en nuestros grupos sociales, trabajo, familia, y yo creo que todos, lo englobo como en 3 grupos, seguro hay más o tú podrás describir otros, pero hay personas que que reaccionan más que otros. Todos reaccionamos, somos seres reactivos, seres que reaccionamos a estímulos de nuestro exterior, de nuestro interior, pero algunos solo reaccionan. Otros solo piensan o piensan de más. Y otros solo sentimos. Y sentimos de más que las demás personas, ¿no? Y en esos grupos, yo creo que en cualquier grupo en el que te encuentres, Dios tiene regalos para que tú y yo podamos interactuar en lo que nos queda de tiempo aquí en la tierra. El seguir a Dios no es un camino de flagelarnos y constantemente vernos al espejo y decir, sí, yo soy bien malo y no soy una cucaracha y no merezco nada. Ese no es un caminar con Dios. Dios quiere que caminemos en libertad y siempre los mandamientos nos llevan como, cada que le pregunto a alguien sobre los mandamientos de Dios, es como en la mente tenemos el no. Dios dice que no, Dios dice que no, Dios dice que no. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dio un mandamiento y nos mandó a ser felices. Y dice, regocíjate, alégrate. Y ese también es un mandamiento. Y entonces no le hemos puesto mucha atención porque nos pesa más nuestros errores que lo que sí podemos hacer con Dios. Y con Dios es un camino donde Él me da regalos. Y Él me da regalos para que tú y yo podamos caminar libremente en el tiempo que nos queda aquí en la tierra. Porque somos eternos y porque Dios está haciendo algo allá para nosotros y Él va a venir. Y entonces, hay un versículo que vimos la semana pasada, y esto viene en Juan 14, 27. En esa traducción de la NTV, dice, les dejo un regalo de paz. Un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. El regalo es paz. Y el regalo es paz para los que reaccionan. Y ahí todos reaccionamos. Los que pensamos de más y los que sentimos de más, también reaccionamos. En diferente periodo u orden, pero todos reaccionamos. Y entonces, lo primero que Dios quiere hacer es traernos un regalo de paz. Y la paz, ¿qué es la paz? ¿Alguien ha puesto en el diccionario o ha buscado por ahí? Dice, paz es la ausencia de guerra. Ya. Pero en la Biblia, la paz de Dios es la confianza que nosotros tenemos en Dios en medio del conflicto, en medio de la guerra, en medio de la crisis. Dios trae una paz y es muy interesante leer la Biblia y pensarla. O sea, dice Dios, yo les doy un regalo de paz para la mente y el corazón, no como el mundo la da. Hace unos meses platicábamos que hay cosas que nos dan paz. El dinero nos da paz, lo que conocemos nos da una paz como el mundo la da. Tener dinero en tu estado de cuenta te da cierta paz. Pero la paz que Dios nos da es diferente. La paz que Dios nos da no es como la del mundo. Y Dios primero quiere traer paz a mi vida para que yo pueda reaccionar de diferente manera. Para que yo pueda, de alguna manera, Él pueda ministrar mi vida antes de que yo reaccione y yo siga tomando malas decisiones. Y entonces cuando vemos que Dios nos da un regalo de paz, primero
no quita la guerra, no quita la crisis del divorcio, no quita la crisis económica. Como primer punto, lo primero que va a hacer es darme paz. El rey David dijo, en paz, o sea, en paz me salvaste. Entonces, a veces queremos que Dios primero me dé dinero, primero arregle mi matrimonio, porque pensamos que con eso voy a tener paz. Pero Dios dice, mi paz no es como la del mundo la da. Yo primero te doy paz, después te enseño, te inspiro y te llevo a tomar decisiones diferentes, de una manera correcta. Y en este punto, a mí me gustaría como compartirles algo personal, porque yo me considero como una persona que piensa mucho las cosas. Y a lo mejor es mi personalidad, no sé, pero pienso y pienso y pienso. Y esa parte me llevó a que cuando alguien me hablaba de Dios, yo siempre decía, no, pues Jesús, ¿qué tiene que ver? O sea, sí me lo dijo mi mamá, pero ¿y qué? O sea, Jesús fue hace mucho tiempo, ni siquiera estaba en este país, tenía unos conflictos, decía, ¿y estos locos qué les pasa? O sea, ni son de Israel, o sea, Jesús nunca pisó aquí. O sea, y yo pensaba eso y decía, ya pasó. ¿Por qué están tan animados? ¿Por qué les gusta tanto la palabra de Dios? ¿Por qué dicen que Dios está vivo? Yo no lo veo. Y pasé 8 meses, casi 8 meses de mi vida afuera de una iglesia cristiana. No iba todos los domingos, no creas que... Pero durante esos 8 meses yo estaba afuera y solo escuchaba la palabra. Y escuchaba gritos y escuchaba que cantaban y escuchaba personas que expresaban algo que yo no podía expresar, que sentían. Y entonces yo decía, no, esto no puede ser así de fácil. Y la verdad es de que yo de alguna manera me obligué como a dejar de sentir. Porque en la infancia, en situaciones difíciles, cuando quería sentir y sentía de más, siempre había como algo que me lastimaba. Y entonces, de alguna manera como que me reprimí esos sentimientos, dije, ya no voy a sentir, porque si sigo sintiendo, no voy a poder sobrevivir a esto que se llama vida. Y entonces yo decidí dejar de sentir. Y cuando Dios estaba buscando mi vida a través de muchas personas, me movía a un lugar y había una persona que me hablaba de Dios, y me movía a otro lugar y yo decía, ¿qué traes, Dios? O sea, nadie te estaba preguntando nada, nadie te estaba buscando. Y entonces yo veía que todos sentían mucho. Y yo decía, no puede ser que se sientan tanto. Y yo me acuerdo que estando en esta ciudad, alguien oró por mí. Y cuando este pastor empezó a orar por mí, me dijo tantas cosas que nadie más sabía. Que solamente Dios sabía. Yo sabía que nadie las sabía. Al menos nadie de los que estaba ahí. Y yo empecé a llorar y volví a sentir y lloré. Y me acuerdo que ese día lloré tanto hasta que ya no tenía lágrimas. Yo creo que sentí todo lo que no había sentido durante mucho tiempo. Y yo le reclamaba a Dios y entonces volvía como a sentir, pero me encontraba un poco vulnerable. Porque pensaba, ¿y si vuelvo a sentir? ¿Y si el dolor viene? ¿Y si no logro sobrevivir a esto? Y me daba hasta un poco de miedo acercarme a Dios. Porque yo no quería sentir. Y yo no quería sentir porque a veces sentir nos ponía en algo de ser vulnerables, de ser tocados, de ser lastimados. Y entonces Dios vino, Dios tocó el corazón, Dios rompió, porque ese día yo me acuerdo que volví a sentir. Volví a sentir como esa parte de las emociones, esa parte del sentimiento. Y entonces yo me acuerdo que mi corazón como empezó a entender un poco lo que era sentir de parte de Dios. Y fue una temporada un poco extraña, fue una temporada donde me causaba mucho conflicto ya en la iglesia que alguien dijera, es que sentí de parte de Dios. Y yo, ¿sentiste o te dijo? O sea, ¿te dijo o no te dijo? A ver, ¿qué estás sintiendo tú que yo no siento? Porque... Y entonces es muy curioso y a lo mejor es muy común que en las iglesias digan, es que siento de parte de Dios. Y eso me causaba mucho conflicto. Porque yo le decía, a ver, ¿Dios te está hablando o no te está hablando?
porque era mi forma de entender a Dios. Y de hecho, las primeras dos como experiencias que tuve con Dios, primero fue el sentir en el corazón y después fue escuchar su voz en mi mente. Y entonces para mí eso era muy sano, muy loco, pero muy sano, porque era entenderlo y era como muy directo. Y era entender directamente o claramente lo que Él quería. Ya no había como tantos caminos, ya no había tantos conflictos en el sentimiento. Y yo espero que a lo mejor estas semanas tú hayas como decidido exponer tu vida al espejo de la palabra. Y no siempre vamos a encontrar cosas que nos gusten. No siempre vamos a encontrar cosas que nos agraden, pero lo que sí vas a encontrar va a ser una puerta de esperanza, vas a encontrar valor y vas a encontrar identidad. Y en esa parte hay un punto muy, muy claro donde a mí me conviene ir con Dios, me conviene exponerme, me conviene, a lo mejor no te digo que lo hagas de la noche a la mañana, pero porque ni siquiera la Biblia me dice que yo tengo que exponerme a todos. Me tengo que exponer primero a Dios. No puedo exponer mi vida a personas que van a lastimar tu vida o que te van a dar malos consejos. Pero a Dios sí, o sea, con Dios tengo que ser transparente, tengo que ser un hijo que abre su corazón porque confía que ese padre no te va a golpear, te va a decir en qué estás mal, te va a explicar por qué, te va a decir cómo llegaste a eso, pero también te va a animar para que con su ayuda tú y yo salgamos de esas cosas que nos hacen daño. Y hay un versículo con el cual empezamos Oxígeno los domingos. Y me acordaba de este versículo que viene en Proverbios 21, el versículo 1 y 2. Y dice, en las manos del Señor el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. En otra versión dice que Dios pesa los corazones. Y para Dios es muy importante empezar con el corazón. Para Dios es de suma importancia el corazón y la mente. O sea, veíamos, Dios dio un regalo de paz al corazón y a la mente. Y a veces solo reaccionamos unos solo pensamos y otros solo sentimos. Pero Dios quiere ministrar e inspirar nuestra vida en todos nuestros ámbitos. Nos hemos acostumbrado a ciertas cosas, pero este versículo dice, en las manos del Señor el corazón del rey. El rey eres tú, la reina eres tú porque eres hijo de Dios. Eres hijo del rey por la obra de Jesús. Pero dice que tu corazón en las manos del Señor es como un río. Y yo no sé si tú tengas como el anhelo de que tu vida, de que tu corazón sea como un río. De que tu corazón siga siendo inspirado por Dios a que no solamente te lleve, dice, al camino o al curso que el Señor ha trazado, sino un río lleva muchas cosas. Un río da vida a muchos lugares. Entonces, si tú y yo ponemos nuestro corazón en las manos de Dios, Él lo va a convertir en un río. Y yo estoy seguro que si nosotros ponemos y le damos el corazón a Dios, créeme que no vas a lograr entender ahorita del todo hasta dónde Dios te quiere llevar. No se trata bueno, sí se trata a dónde nuestra fe nos lleve, pero el final es hasta donde Dios nos quiera llevar. Tú y yo podremos hacer muchas cosas, pero Dios es el único que puede impulsar o puede frenar nuestra vida. De una manera en todos los ámbitos. Tú puedes frenar tu vida aquí en la tierra. Las personas pueden frenar tu vida en la tierra por medio de lastimaduras y demás, pero espiritualmente, emocionalmente, físicamente, Dios es el único que puede ponerte un alto para que tú hagas una pausa. Tú y yo hagamos una pausa y digamos, bueno, a ver, voy a hacer un análisis de mi vida. Dios me está pausando aquí, algo me quiere enseñar. Porque si no, solo reaccionamos y caminamos y lo único que va a pasar es de que la vida se nos va a ir. Dios puede tocar el fondo de tu corazón. Yo no sé, la verdad es de que, no sé, opiniones, pero yo no he buscado del todo y tampoco he visto en la Biblia que diga que el hombre puede tocar su corazón.
Yo sé que por medio de lo que yo digo puedo lastimar el corazón de una persona. Puedo jugar con el corazón de una persona como juegan con el mío. Pero Dios es el único que puede meter su mano en el corazón. Pero nosotros sí somos responsables de lo que pueda haber, de lo que llenamos nuestra mente. Pero a veces solo queremos sentir los domingos, y queremos sentir perdón, y queremos sentir inspiración, y queremos sentir la presencia de Dios, y eso es bueno. Pero también Dios me lleva a que después de que yo sentí, tengo que llenar mi mente. Tengo que llenar mi mente de la palabra, y la verdad, aquí hay un espejo que quisiera mostrar. Hay muchos espejos en la Biblia, hay muchas palabras, pero este viene en Jeremías 17:9. Y eso me lleva a pensar como el por qué Dios nos da esas explicaciones de los versículos. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En otra versión dice: nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién podrá comprenderlo? Entonces, la Biblia me está diciendo que mi corazón es engañoso, es perverso y que no tiene remedio. Así es tu corazón. Así es el mío. Y entonces, pero en automático pienso y digo, bueno, pero hay otro versículo donde dice, Romanos 10:10 dice: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces Dios me está diciendo que con el mismo órgano con el que puedo creer para ser salvado y para caminar con Dios, también puedo ser engañado y puedo destruir mi vida. Y entonces a mí me lleva a pensar que tú y yo podremos ser inteligentes, podremos ser cultos, podremos ser generosos, podremos ayudar a las personas, podremos predicar, podremos hacer muchas cosas. Pero lo que no podemos hacer es hacernos cargo de nuestro corazón sin la ayuda de Dios. No nos conviene tener nuestro corazón. No te conviene. Porque la Biblia dice que el corazón es engañoso, es perverso, que no tiene remedio. Y entonces yo simple humano que no entiendo tantas cosas, ¿para qué quiero mi corazón? Pero a veces nos aferramos, y yo creo que el consejo: no te quedes con tu corazón. En verdad no es bueno. No es bueno que tú y yo vengamos con Dios y sigamos reteniendo nuestro corazón para ministrarlo nosotros, para llevarlo por donde nosotros pensamos que es lo mejor. No se lo prestes a nadie, no dejes que nadie juegue con él, porque solo Jesús puede mantenerlo sano. Y está bien los reflejos, está bien quitar las máscaras, ver nuestra situación, pero yo creo que el siguiente paso, si es que queremos que Dios haga algo, que el amor de Dios no nos deje como estamos, el primer paso sería no quedarte con tu corazón. El primer paso sería darle a Dios nuestro corazón. Y si nos vamos a la palabra, dice: el corazón del rey en las manos del Señor será como un río. Entonces, si nosotros queremos que nuestro corazón sea como un río, podemos hacer muchas cosas. Porque a veces nos quedamos con nuestro corazón, queremos las bendiciones, pero no estamos como aptos para poder soportar lo que viene. Nuestro corazón sin Dios no está capacitado para poder soportar lo que viene, sea bueno o sea malo. Y podrás decir, bueno, es que una familia es bueno, tener hijos es bueno, si es bueno es la voluntad de Dios, es bueno, es sano, pero si yo tengo mi corazón y no dejé que Dios tratara con él, no voy a ser apto para poder soportar esa bendición. Porque a veces confiamos tanto en nuestro corazón que no nos atrevemos a conocernos. Pero cuando vamos con Dios y nos atrevemos a conocernos, es diferente.
Si no te atreves a conocerte, si te da miedo conocer tu situación actual, si te da miedo el que Dios te diga, estás mal en esto, estás mal en aquello, no hiciste esto, eres necio, eres orgulloso, pero acuérdate, Dios jamás te va a dejar así. Dios te va a decir, pero yo soy tu Dios, y yo soy el que te salvo, yo soy el que te animo, yo estuve contigo. Siempre nos va a animar, siempre, nunca nos va a condenar, aunque nos diga nuestros errores. Porque si no nos atrevemos a conocernos, terminaremos mordiendo la fruta que menos te gusta. Pensando que está bien, pero al final te estás comiendo algo que no te gusta. Y a lo mejor es muy subjetivo este ejemplo, pero es como una persona que está en una relación y dice, no, es que yo estoy con él porque me dice cosas bonitas. Es que cuando no está borracho es un amor. O sea, sí queremos la bendición, pero, pero terminamos siendo muy confundidos, terminamos con nuestro corazón en nuestras manos, siendo engañados. Y en ese punto es donde nosotros debemos de empezar a entender que no me conviene quedarme con mi corazón. Al menos que tú digas, no, a mí me gustan las cosas engañosas, perversas y que no tienen remedio. Y aquí lo voy a guardar, y aquí está muy bonito, y lo voy a poner en mi cuarto, en esta cajita, porque eso no tiene solución, es perverso y es engañoso, y eso me gusta tanto que yo lo voy a cuidar. Yo creo que nadie estamos con esas ganas de guardar eso. Pero un corazón sano sí cree para ser justificado. Y un corazón sano se conecta con la mente y Dios empieza a ministrar de la mente al corazón, del corazón a la mente, y es donde empieza a salir fe. Con el corazón se cree, con la mente tenemos la palabra, la fe entra por el oír, sale por el hablar. Y empezamos a mover el reino de Dios que nos regaló a nuestro favor conforme a su voluntad. Y entonces empezamos a vivir de una manera diferente. Y yo quisiera darte un ejemplo de una persona que era un profeta y que estuvo en una situación muy difícil, porque si tú y yo perdemos nuestro corazón, vas a poder perder cualquier cosa. En verdad, si pierdes tu corazón, me refiero a que tú lo tengas o a que se lo des a alguien más, que no lo tenga Dios, vamos a ser como hijos o personas que vamos a poder perder lo que sea. Si te ganas la lotería, la vas a perder. Si tienes un matrimonio, lo vas a perder. Si tienes una familia, la vas a perder. Porque el corazón no está con Dios. Porque el corazón no ha dejado formarse como un río. Y algo muy extraño emocionalmente le pasó a Jeremías. Si ubican al profeta Jeremías, él le tocó, o sea, eso fue lo que le tocó a él. Ya a mí no me quiero que me toque eso, pero a él le tocó ir con el pueblo de Dios y decirles, arrepiéntanse. Pero lo peor es de que Dios le dijo, tú vas a ir con este pueblo que tiene cerviz dura y y yo voy a endurecer su entendimiento y ellos no te van a entender. Pero tú ve y diles. Y yo decía, Dios, ¿por qué quieres que yo haga eso? Y entonces Jeremías va y le dice constantemente al pueblo, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Él sabía que el pueblo no iba a reaccionar, pero él tenía esa tarea. Y entonces vemos en muchas temporadas de su vida que él termina ofendido, lastimado, que inclusive a pesar de que escuchaba a Dios, él empieza a decir, Dios, es que estoy tan herido que no quiero ser sanado. Imagínate un profeta que escucha a Dios, que Dios le habla, que está herido por las personas, por la situación. Dice, ya no me sanes, Dios, yo me quedo así. Mi corazón está muy lastimado y así me quiero. Y es más, Dios, tú eres para mí una ilusión. Alguien que conocía a Dios. Y entonces Jeremías escribe el libro de Lamentaciones. Y yo creo que todos hemos tenido nuestra etapa de Jeremías. Todos nos lamentamos a veces mucho tiempo o poco tiempo, pero ahí estamos como Jeremías, siendo tan emocionales a pesar de que Dios nos hable, recordando buenos tiempos. Pero Jeremías en esta parte viene en Lamentaciones 3, del 16 al 25. Pero en esta temporada de su vida estaba en un pozo. Y estaba en lo más profundo de ese pozo.
Ahí estaba Jeremías, no, o sea, no era imaginativo, era literal. Estaba en un pozo y ahí estaba. Y entonces él empieza a hablar y empieza a orar y él se está expresando a Dios. Y él está diciendo, esto se lo está diciendo a Dios. Fíjate lo que dice Jeremías. En el versículo 16 dice, me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido, se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. Y el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Es una oración muy al estilo de David, de todos. No soy nadie, imagínate decir, no recuerdo lo que es la prosperidad. Y a lo mejor, bueno, puede ser muy exagerado o realmente podemos estar como él de no recordar qué es la prosperidad. Ya pasamos por una temporada de crisis económica y sabemos que vamos a salir, pero estamos tan Jeremías que le digo, Dios, ya no sé qué es la prosperidad, ya no tengo memoria de lo que era tener algo, no tengo memoria de lo que era esto. Y entonces, versículos antes, Jeremías le dice, Dios, yo te veo como un oso que me quiere destrozar. Dios estaba tratando con su profeta. Dios estaba tratando con el corazón de una persona que llamó a dar un mensaje. Para Dios era necesario que Jeremías se dejara tratar en su corazón. Jeremías, vemos cómo estaba su corazón, cómo era su situación, pero en el versículo 21 es muy interesante porque dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza. Entonces, no sé lo que estés pasando, pero Dios quiere que entendamos que a pesar de nuestra situación de lamento, a pesar de nuestra situación de quebranto o lo que sea, aún nos atrevamos a tener esperanza. Y en verdad, ir a la palabra, venir a la iglesia, escuchar un mensaje de parte de Dios, es atreverse. Yo siempre he dicho que el evangelio no es para cualquier persona. No porque Dios haga excepción de personas, sino porque el evangelio es tan fuerte y, o sea, es un amor que no hemos experimentado muchos, pero también es una confrontación tan directa que no muchos la soportan. Y hay personas que vienen y que solo queremos escuchar cosas bonitas y no permanecemos en el proceso que Dios nos puso. Pero en verdad el evangelio es para hombres y mujeres valientes. El evangelio es para hombres y mujeres que se atreven a tener esperanza en algo donde las demás personas no ven esperanza. El evangelio es para personas como Jeremías, que a pesar de estarse lamentando, él dice, me voy a atrever a tener esperanza otra vez. Y en el 24 dice, me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. La primera persona a la cual tú le tienes que predicar es a un espejo. Yo veo constantemente que Jeremías, que David dicen, pero, después de decir, ya soy una cucaracha, Dios, ya no puedo con mi vida, tú estás tratando conmigo, yo hice las cosas mal, siempre dicen, pero tú eres mi justicia, tú eres mi salvador, tú eres mi roca fuerte. Y entonces Jeremías dice, pero me estoy diciendo a mí, me estoy recordando que Jehová es mi herencia y que por lo tanto voy a esperar en Él. Yo no sé qué es lo que has perdido, pero todos hemos perdido algo. Y hemos perdido porque no nos atrevemos a soltar nuestro corazón a Dios. Mientras tú y yo tengamos nuestro corazón, somos los candidatos humanamente perfectos para poder perder todo. Porque
si nuestro corazón no lo tiene Dios, créeme que vamos a perder cosas. Aunque te saques la lotería, aunque tengas muchas cosas, no somos aptos para poder retener de una manera correcta y sana. Y hay personas que tienen cosas y hay personas que prosperan y la Biblia dice, no te fijes en ellos, su fin es otro, ni te compares con ellos. Pero lo más importante es cuando tú y yo entendemos que no queremos, yo no quiero mi corazón, ni lo quiero ni lo necesito, porque es engañoso, es perverso y no tiene remedio. Ponlo ahí en tu refri, mi corazón es engañoso, perverso y no tiene remedio. Entonces yo no lo quiero, se lo tengo que dar a Dios porque Él sí puede. Él sí puede sanarlo, Él sí puede rescatar esa parte. Y Jeremías estaba en una época muy difícil, estaba en una época donde toda la ciudad estaba en una decadencia, donde el pueblo de Dios iba a ser cautivo por Babilonia a través del rey Nabucodonosor. Y está bien impactante esto. Y déjame terminar ya con una historia. Porque Jeremías era profeta, era el profeta de la ciudad, pero estaba en esa situación. Y no solamente él estaba en una crisis, todo el pueblo, todo Israel estaba en una crisis. Dice la Biblia, y esto lo puedes leer ahí después, pero dice que no había que comer. No había que comer en Jerusalén y que todo el pueblo, toda la nación estaba sitiada o estaba rodeada por el ejército de Babilonia. Esta parte viene en 2 de Reyes 25. Ahí lo puedes leer en tu casa. Y entonces había una crisis, no había que comer. Y el rey que estaba en esa época le pide un consejo al profeta que Dios había levantado. Y entonces el profeta le da una instrucción específica y le dice, ve y adora en el templo. ¿Y qué crees que hace el rey? Agarra un grupo de amigos, como no ve que hay comida en la ciudad, hace un hoyo en las 2 murallas, se va y abandona el pueblo. Y hace totalmente lo contrario a lo que el profeta le dijo. Y yo no sé qué te esté amenazando. Porque al pueblo de Dios lo estaba amenazando Babilonia. Y lo estaba amenazando para hacerlo cautivo. Y la primer línea de defensa era en las murallas. Y tú y yo podríamos pensar que, o no sé qué harías tú, pero yo pensaría que primero hay que poner el ejército en las murallas para que no entren, para que no lastimen más personas. Es más, hay que sacar a unos soldados a que los combatan y los puedan vencer allá en territorio donde nadie sufra. Pero lo primero que hizo Dios a través de Jeremías es decirle al rey, ve y adora en el templo. Y entonces el rey hizo totalmente lo contrario. El rey, eso lo vamos a verlo en 2 de Reyes 25:9. La adoración es una clave para poder recuperar lo que hemos perdido. La adoración es como ese punto, si le ponemos un orden a esta serie de reflejos, me atrevo a estar con Dios, me quito las máscaras, veo mi situación, sé que Dios no me va a dejar así, le entrego mi corazón. Y cuando le entrego mi corazón también empiezo una serie de hábitos, no como yo los tenía pensados, sino como Dios me dice que tengo que hacerlo. Entonces entregar mi corazón y ponerme a adorar me va a ayudar a no ser cautivo. En este versículo dice, quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. El enemigo no entró a destruir primero las murallas, después, como comúnmente lo vemos, destruyen hospitales, infraestructura, plantas de luz, lo que sea de infraestructura de una nación.
El enemigo fue y entró a destruir primero el templo. Lo que va a hacer el enemigo es de que tú pierdas primero tu adoración. Cuando nosotros perdemos algo, nos enfocamos en ganar lo que hemos perdido. Y a lo mejor perdimos las murallas. Y estamos tan afanados, no, yo quiero mi muralla y quiero mi muralla. Y el diablo me robó mi muralla, yo voy a pelear por mi muralla. Pero Dios no quiere que nos enfocamos en lo que perdimos. Dios quiere que nos enfoquemos en lo que podemos ganar con Él. Y el consejo de Jeremías le dijo al rey, ve al templo, ve y adora, ve y adora. Y esto nos lleva a entender que Dios es el que va delante de nosotros. No importa si sientes mucho, no importa si tienes tu corazón y no lo quieres soltar, no importa si piensas mucho, no importa si reaccionas mucho. Lo que Dios quiere es de que nosotros podamos ver ese panorama, podamos entender su manual. Y que yo vaya y le diga a Dios, no quiero mi corazón, no me conviene tener mi corazón. Toda esta semana en verdad piénsalo, medítalo, no me conviene tener mi corazón. No lo necesitas. O más bien necesitas que Dios lo tenga. Porque si no vamos a ser como este rey. Dios, ¿qué hago? Ve al templo y adora. Y me voy por otro lado. Y luego el rey dice que sale, que lo encuentra el ejército de Babilonia por allá por Jericó. Y no es cierto, por el río Jordán. Y que todo el ejército que se llevó el rey lo abandonó. Y terminó solo enfrentándose al ejército de Babilonia. Entonces a veces yo digo, ¿para qué quiero sentir? ¿Para qué queremos sentir? ¿O para qué queremos pensar? ¿O para qué queremos una palabra de Dios si no la voy a obedecer? ¿Para qué? O sea, a veces las personas vienen y dicen, bueno, es que hoy busco una palabra. Y digo, ¿para qué? Está bien la profecía y creemos en eso y yo sé que aquí a Dios usa personas. Está bien que Dios nos dé un destino. Pero mientras el corazón no esté en las manos de Dios, no importa cuánto te diga, no importa cuánto te haga sentir, no importa cuánto sepas de la Biblia. Vamos a hacer lo mismo que hizo este rey. Ahí viene la amenaza, ahí viene todo y Dios me dice, ve y adora. Y en ese punto es donde nos vamos a enfocar, porque el que va delante de nosotros es Dios. Yo te decía la vez pasada, Dios no es un amigo imaginario, Dios habla, Dios hace sentir. Dios vuelve a poner un corazón de carne donde había un corazón de piedra. Dios vuelve a hacer y lo va a hacer una y otra y otra y otra. Y las veces que lo necesites lo va a hacer. Pero debemos de ser conscientes de que el enemigo lo que quiere destruir es tu adoración. O sea, el versículo dice, lo primero que destruyó fue el templo, luego el palacio, luego las casas, luego los edificios importantes y después las murallas de Jerusalén. Estamos tan enfocados en el muro, porque es ahí donde nos están amenazando, que no le doy importancia al templo, que no le doy importancia al corazón. El templo es tu corazón. Yo no sé si fueron muchos conceptos, pero son historias importantes de personas reales. Y en verdad, o sea, está bien, ya me vi, ya me atreví a verme al espejo. Ya sé que estoy mal. Nos sentimos expuestos. Una persona me decía, es que me siento muy expuesto, muy expuesta en estas enseñanzas. Pues sí, pero que sea con Dios. Eso es sano, sentirse expuesto con Dios. No te enfoques tanto en cómo tú resolverías los conflictos o la amenaza. Enfócate en cómo dice Dios que los tengo que resolver. Y es a través de la adoración. No te conviene tener tu corazón. Yo creo que es un tiempo importante para decirle a Dios, aquí está mi corazón otra vez, Dios. ¿Verdad? El primer domingo que iniciamos
Le pedimos a Dios un versículo y fue ese versículo. El corazón en las manos del Rey, no, el corazón del Rey en las manos del Señor será como un río. Para Dios lo más importante es tu corazón, más que tu dinero, más de lo que tú sabes, más. Así es el corazón, no vamos a poderlo cambiar y no tiene remedio. Pero Dios quiere ministrar tu mente y tu corazón y que no tengamos una lucha. Yo no solamente vengo a sentirte, Dios, sino vengo a entenderte. Y como te entiendo, también te siento, y como te siento, también te entiendo. Y lo que expreso es diferente. No está peleado mi mente con mi corazón. Y empezamos a orar y empezamos a mover los ángeles a nuestro favor con la palabra de Dios, y la vida empieza a cambiar y los milagros empiezan a suceder. Porque hay una sincronía con lo que Dios hace y cómo lo hace. Amén. Entonces, yo te voy a pedir que tengamos solo un tiempo para orar, que adoremos un poquito a Dios. La adoración no empieza cantando una canción. La adoración no empieza que tú pongas ahí tu playlist de Oxígeno. No empieza ahí la adoración. La adoración empieza cuando tú y yo meditamos la palabra de Dios y cuando tú y yo entregamos nuestro corazón a Dios. Y eso nadie puede juzgar a la otra persona si lo hizo o no lo hizo. Eso solamente es algo entre tú y Dios. Nadie es apto para decir, ay, yo creo que Rubén este domingo sí le entregó su corazón, ve cómo está llorando. Yo veo que Ulises a lo mejor este domingo sí entendió la palabra, ve cómo está pensativo. No, eso solamente es entre tú y Dios. En verdad, así créelo, así siéntelo, así piénsalo, y vamos